¿Cómo están? Gusto de encontrarnos nuevamente en esta, la octava clase del curso de Fundamentos, en el cual hemos ido desarrollando, como vimos la semana pasada, una serie de temas que nos van configurando lo que se llama la estructura de los principios, que podríamos decir nos permiten ver la Kabbalah desde un punto de vista de conexión para poder ir descodificando cada una de las enseñanzas. Ustedes tienen que ir trabajando, discerniendo absolutamente que lo que nosotros vamos compartiendo con ustedes. Ustedes deben investigarlo y deben verificar si estas cosas que ustedes escuchan y ven acá están efectivamente de acuerdo a lo que los textos cabalistas que ustedes reciben, tanto el video como las distintas hojas los cuales ustedes pueden leer la clase, están de acuerdo a ello. De ahí deben nacer de parte de ustedes inquietudes, preguntas, discernimientos, interrogantes que esperamos que ustedes nos hagan llegar a nosotros a través de esta oportunidad, que si bien es cierto nosotros tratamos de hacer un resumen, de tratar de explicar básicamente los temas que se tratan, es tema de ustedes, evidentemente, ver si estas cosas son así y si es importante poder de alguna manera irlas solidificando como parte de su proceso. Así es que vamos a dejar aquí a nuestro querido amigo Marcos, que nos acompaña el día de hoy. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder participar y le agradezco a todos aquellos que están presentes en esta oportunidad y agradecemos también a la Fuerza Superior que nos permite conectarnos. Sí, la semana pasada dijimos que hoy día íbamos a estudiar la segunda parte del tema de el libre albedrío y la libertad. Sin lugar a duda, hasta lo que estudiamos la semana pasada, hemos quedado un poco, para aquellos que recién empiezan este camino, yo creo que quedan un poco choqueados a entender que siempre creímos o siempre nos autoengañábamos que éramos libres, que desde que nacimos siempre fuimos, desde que tuvimos uso de conciencia, escogiendo lo que queríamos ser, qué nos iba gustando, qué es lo que íbamos a estudiar, el trabajo, la esposa, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la Kabbalah nos muestra, a través de esta primera clase, la clase que tuvimos el domingo pasado, la clase de respuestas, la clase ustedes la tienen que ver en el video, nos fue dejando una serie de disyuntivas, interrogantes y contradicciones que nos ponen en tela de juicio, evidentemente, ese preconcepto que tenemos amalgamado en nuestras vidas. Es decir, que yo hago lo que quiero, que evidentemente yo soy libre y que en esa libertad yo me puedo mover en todas las esferas que yo desee. Hasta que vimos que evidentemente nosotros estamos hoy día regidos por leyes fijas y predeterminadas. Dijimos que existía un código biológico, que es el código genético, que nos trae la predisposición a muchas cosas que hacemos y que no son nuestras iniciativas, que nuestras ideas no son nuestras, que lo que tenemos como atributos no son nuestros, nos dieron los atributos. Y fuera de eso, entrando en el plano ya más general, hemos creído a través de la historia del hombre que el hombre ha ido pensando siempre que es libre, y si no lo era, buscaba a través de sus acciones esa libertad.
y dijimos que el hombre buscaba la libertad de la democracia a través de una revolución francesa, la libertad de la esclavitud a través de la abolición de la esclavitud y muchas otras cosas que vimos que al hombre le permitían decir con cierta jactancia que él construía su propia libertad. Cuando vimos la clase pasada, que de acuerdo a las enseñanzas que hemos tenido acá, hemos podido ver y entender que a través de la enseñanza de la Kabbalah, nosotros tenemos un programa predeterminado en el cual nosotros lo que percibimos como realidad no es nada más que un programa que tenemos, como dice Baal HaSulam, un espejo pulido detrás de nuestro cerebro, que nos muestra como algo que está fuera, que percibimos fuera, y que es simplemente un programa que está dentro nuestro. Junto con ello, decíamos también que Él no hay nada más aparte de Él, es otro tema, otro principio de la Kabbalah, que también nos pone y nos confronta a una realidad que es nosotros cada uno en forma individual nos enfrentamos ante todo un entorno, no importa cuál este sea, que es netamente un entorno en el cual está el Creador y que todos nosotros vemos como entorno no es nada más que Él. Es decir, que la Kabbalah nos presenta en no hay nada más aparte de Él la realidad de que creemos que estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer y en definitiva no es así. Porque todo esto es una ilusión y todo esto es parte de ese proceso para mostrarnos lo que no somos libres. Creo que quedaron algunas preguntas pendientes de la semana pasada, Marco. Vamos a revisar. Revisemos porque me parece que hay algunas que quedaron sin contestar. A ver si empezamos contestando esas preguntas que quedaron sin contestar. Sí, acá hay una que está pendiente de Gabriela Aravena. Dice, ¿qué barreras se deben superar para tener cada día un albedrío más libre o puro? Ya, Marquito. En principio, lo que nosotros debemos entender que la principal libertad que tenemos nosotros es de adherirnos al bien o adherirnos a la fuerza superior, porque lo contrario a esto es el control que tenemos de nuestro deseo de recibir. Todo lo que nosotros realizamos en nuestra vida está guiado por esta calculadora interna que tenemos en nuestra cabeza que nos dice qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Entonces, esta programación que viene inserta dentro de nosotros desde nuestro nacimiento nos indica en cada punto que debemos alejarnos de lo que nos hace daño y acercarnos a lo que nos conviene. Entonces, cuando uno se plantea el asunto de adherirse al otorgamiento, el deseo de recibir, por supuesto, que en principio no está de acuerdo, por cuanto pregunta, ¿cuál es la conveniencia de adherirme a este concepto? ¿Qué es lo que gano con ir atrás del otorgamiento? Entonces, este es un proceso que nosotros tenemos que realizar, convencer a nuestro propio ego de que lo mejor que podemos hacer es adherirnos a la fuerza superior, adherirnos al atributo de otorgamiento, que tenemos que encontrar de eso dentro del entorno correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero, elegimos el bien, que es lo único que podemos elegir, y segundo, para desarrollar ese bien, nos adherimos a un grupo donde los integrantes, donde todos los que participan, están de acuerdo en constituirse para buscar la adhesión con el Creador o con la fuerza superior y llegar al otorgamiento. Entonces, cada uno contribuye con su esfuerzo, contribuye con su intención para que podamos llegar a esa meta. Entonces, lo principal que podemos hacer es adherirnos a un entorno correcto. Y eso es lo que nos explica Baal HaSulam, que lo importante es el entorno. Y dentro del entorno que nosotros elegimos, que exista
esta intención por adherirse a la fuerza superior, por adherirse al atributo de otorgamiento. Eso. Bien, Marco, gracias. Bueno, vamos a continuar haciendo un resumen de la clase, tocando un punto que en el video que ustedes estudiaron hace mención, y un poco continuar con esa última parte en la cual nosotros manifestamos acá. Ante una pregunta de una amiga, hicimos un cuadro de, digamos, de cómo funciona el alma, y esta alma de Dharma Richo. A ver, vamos a explicar esta es el alma de Adam Arishon, ¿ya? Dijimos que esta alma tiene 600.000 chispas. En este entendido de que más allá que tenga 600.000 chispas, esta es una. Esto no tenemos que perderlo desde el punto de vista, porque al decir una, estamos diciendo que independiente cada una de las partes que están aquí, todas son una. Es decir, no hay una diferencia en la esencia de cada una de estas chispas. Es la misma. Por lo tanto, lo que la Kabbalah nos dice referente a esto es que esta chispa o esta alma que tiene estas chispas tiene un proceso que es lo que se llama el tikkun o el proceso de corrección. Este tikkun o proceso de corrección lo tiene que desarrollar a través de un proceso que va en lo que se llama la línea del tiempo. Es decir, esta línea del tiempo que está relacionada en lo que se llama nuestro mundo. Y decíamos que en nuestro mundo está contemplado que todo esto es un periodo de años, periodo de tiempo, en el cual existe todo lo que es un desarrollo. Y decíamos que para el proceso de estas 600.000 almas, existen 6.000 años de corrección. Pareciera ser que existe una coincidencia aquí. 600.000 almas, 6.000 años. Pero eso está determinado de que en un momento apareció un hombre que se llama, o que era una estructura Adán y Eva, y había ahí un proceso, un periodo en el cual debiera de cumplirse la corrección completa de estas 600.000 chispas. Es decir, que esto que nosotros vemos aquí perdón, esto que vemos aquí tendrá que verse reflejado al final de los 6.000 años. Es decir, que el mismo proceso de desarrollo que ha habido del deseo, porque todo esto tiene que ver con el desarrollo del deseo, concluye en la corrección de
todas las chispas del alma, pero en nuestro mundo. Es decir, acá en nuestro mundo se va a producir esa corrección. Habíamos dicho que cada una de estas almas o estas chispas o este uno, como ustedes quieran, baja en el proceso de trabajo espiritual, en distintos procesos de la historia y van desarrollando el deseo. Entonces el cumplimiento, el trabajo de estas chispas tiene que ver con la corrección del colectivo. Es obvio que ellas ya están corregidas, están en el mundo infinito. La ilusión hace ver que ellas no están corregidas, pero la función de estas chispas, que es tikkun, que es una corrección, tiene que ver obviamente con todo el proceso del colectivo. Nosotros conectamos a través de un trabajo espiritual con otras chispas que están también aquí desarrollando el trabajo y comenzamos entonces a formar un proceso que se va constituyendo como una sociedad. Entonces, los que tienen el punto en el corazón tampoco tienen libertad. No tienen libertad porque está determinado absolutamente su misión y está determinado el objetivo y la razón de sus vidas. Pero como eso es un descubrimiento de algo que está oculto, se ha dado todo este proceso para que la persona pueda interpretar, revelar al Creador y revelar la función de su vida en esta realidad. Entonces Baal HaSulam nos expresa esto y nos dice que hay en un artículo que él escribe, debe ser de los artículos más importantes que él escribió, que se llama La Libertad. Él explica que todas las almas que vienen y bajan a esta realidad no aparecen solamente por una vez, sino han aparecido constantemente. Entonces dice que no hay nada nuevo bajo el sol, porque obviamente todas ellas vienen, hacen un trabajo y corrigen y vuelven. Entonces dice que para esto existe 4 factores que se llaman. Y eso es lo que vimos hoy día, lo que vimos esta semana en el video. Entonces, el primer factor, él lo llama la base. ¿Qué es lo que es la base? Base o fundamento. La base quiere decir, Baal HaSulam, vamos a leer aquí, dice él, la base que es la materia prima. Dice, la base, es decir, la materia prima, está relacionada con el mismo ser, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Y cualquier acontecimiento que ocurra en nuestro mundo no es existencia que surge de la ausencia, sino más bien existencia que surge de la existencia. Es decir, la base es algo que ha existido siempre y por lo tanto es eterna. Cuando decimos la base es eterna, entonces esta no tiene cambio. Al decir que no tiene cambio, estamos diciendo que este factor está predeterminado. Es decir, como dice, no hay nada nuevo bajo el sol y cualquier acontecimiento que ocurra en nuestro mundo no es la existencia que surge de la ausencia.
está relacionado con el mismo ser. Es decir, la base siempre es la misma. En la base, que es el fundamento, no hay ninguna influencia que podamos nosotros realizar, ni se puede realizar. Es decir, la base es la semilla misma. Si tuviésemos que aplicarla a la ley de la naturaleza, la base es la semilla. Y cuando tenemos una semilla que su estructura del código que ella tiene es absolutamente determinada, determinante, sin variación. Si es una semilla de trigo, va a dar resultado trigo. Si no es una semilla de durazno, va a dar un árbol durazno que va a dar fruto durazno. La base no cambia. Entonces, la primera cosa que Balasuna nos escribe como un factor es la base. La base, por lo tanto, no tiene ningún tipo de influencia. No está en absoluto intervenida por el hombre. Entonces, Balasuna explica que esta base es una entidad que se ha despojado de su forma anterior. Es decir, si vamos a hablar, como lo dijimos anteriormente, la base es el alma. El alma, que nace como una fuerza, como un deseo de recibir, después se transforma en un alma general, que está compuesta, como lo vimos la vez pasada, cuando hicimos este dibujito, lo vamos a volver a hacer para que no se olviden. Es un alma que está dividida en 4 partes. Estas 4 partes son inanimado, vegetativo, animado y hablante. No tiene cambio. Esos son vestiduras solamente, y después de esa vestidura dijimos que salía, ¿no es cierto?, una parte que era la alma, esta alma que es de Adam Arishon. Es decir, esta base tiene vestiduras, tiene cambio, se va despojando de la forma anterior. En un principio, ¿no es cierto?, era un deseo de recibir, se despojó para transformarse en una estructura ya que tiene los 4 niveles, y después se despoja para transformarse en la estructura del alma de Adam Arishon. Con eso nos queda absolutamente claro que aquí no hay ninguna intervención, o sea, aquí no podemos intervenir, es parte del programa. Vimos la vez pasada que ahí teníamos nosotros también el código genético, biológico, y teníamos el Reshimot, el código espiritual, que viene determinado con el programa espiritual que vamos a tener. Entonces, esta base es la materia prima, y esta está determinada, está su formación dada, y por lo tanto esta es la causa principal, ¿ya? Entonces, al decir la base es la causa principal, es la causa prísmica, es lo primero que comienza. Ahora, el segundo factor es, vamos a colocar aquí, primero, el segundo es el factor de causa y efecto de la base. Esto es importante entenderlo, o sea, está relacionado directamente con el número 1. Cuando yo digo que existe un código, existe un programa. Y por lo tanto, el fruto que va a salir de una semilla de trigo va a ser muchos trigos. Lo que va a salir de un durazno, de una semilla de un durazno, son muchos duraznos. Y esos muchos duraznos van a tener muchas semillas más de durazno. Y ese durazno, o esa semilla del durazno, trae el código y el programa
del primer durazno y trae dentro de esa semilla el programa de lo que va a ser el último durazno, si es que existe un último durazno. Es decir, toda la información funciona de causa y efecto de la base. En eso no hay mucho que argumentar porque es obvio que lo que proviene de la base va a tener las mismas características de la base. Y por lo tanto, todo el factor 2 no cambia. Entonces, si el factor de la base no tiene ninguna intervención externa, obviamente el segundo factor, causa-efecto de la base, tampoco tiene ninguna influencia ni cambio que se pueda hacer sobre ella. Lo cual podemos nosotros concluir que tanto esta como esta no tiene ninguna alternativa de variación y de cambio. Aquí la Kabbalah enfatiza absolutamente que no existe ninguna libertad. La base es un programa determinado y lo que resulta de la base también está determinado por el programa de la base. Entonces aquí Baal HaSulam dice, no podemos cambiar nuestra esencia, que es el deseo de recibir, no se olviden nunca de eso, esa es nuestra esencia, y por lo tanto el alma, que es la última parte de este proceso, ¿ya?, también tiene deseo de recibir. Ahora, si bien es cierto que el deseo de recibir, ya el alma ha logrado, porque ella, estando en el mundo superior, ella ha logrado contener el otorgamiento, y por lo tanto, la alma, que es deseo de recibir, tiene dentro de sí el otorgar. Es decir, el alma es la parte del otorgante o del otorgamiento dentro del ser humano, del hombre. Y el alma es el otorgamiento dentro del hombre. El cuerpo es el deseo de recibir, el alma es el deseo de otorgar. ¿Ya? Bien, Baal HaSulam después escribe que esto mismo, ¿no es cierto?, esto mismo, cuando viene y pone el ejemplo del trigo, dice cuando el trigo se descompone, pierde su forma, no carece de ninguna forma, pero después que se descompone y vuelve a la tierra, al ser conectada con la tierra, vuelve a vestirse nuevamente en otra forma, pero manteniendo su esencia. Es decir, si ustedes echan, ¿no es cierto?, una semilla de un poroto, por ejemplo, el poroto se desintegra, le salen raíces, le salen todo el proceso natural, ¿no es cierto?, y cuando se desintegra, se pudre, pero vuelve a la tierra, vuelve a tomar su forma, ya ahora con raíz, y esa forma después nuevamente vuelve a aparecer en la vaina, ¿no es cierto?, del poroto. Miren ustedes la maravilla que está diciendo Baal HaSulam aquí. Es decir, que si bien el alma se viste de distintas vestiduras, sigue siendo alma. Y finalmente vuelve a su misma forma. Pero lo interesante es que en la vaina aparecen varios porotos. Es decir, que en la segunda parte, en la segunda factor, es un efecto multiplicador de la base.
Entonces ustedes aquí pueden ir pensando, qué interesante lo que está explicando aquí. Es algo particular, pero también es general, evidentemente. Y ese es un principio que nunca debemos olvidar dentro de la enseñanza de la Cábala. De lo particular vamos a lo general. Bueno, hasta aquí, en estos dos factores que estamos viendo, la libertad, no tenemos ninguna posibilidad de cambiar nada de esto. O sea, no podemos cambiar ni la base, ni el resultado de causa-efecto de la base. Alguien podría pensar entonces, si no podemos cambiar nada de esto, entonces, ¿qué podemos cambiar? ¿Y cuál sería el resultado de lo que podemos cambiar? Entonces Baal HaSulam nos habla de otro muy importante factor, y que es la relación interna de causa y efecto. Y vamos a poner el número 3 aquí. Y vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo con la misma semilla del trigo para poder entenderlo. Como tenemos causa y efecto, la 2 que no cambia, y seguimos teniendo la semilla de el trigo, esta semilla del trigo tiene un programa interno con el cual se relaciona con el medio. Es decir, ella va a actuar y va a responder de acuerdo a un programa interno que se relaciona con influencias externas. Por ejemplo, está la semilla de trigo. Esta es la semilla de trigo. Si nosotros, esta semilla de trigo, tenemos una mala tierra y una buena tierra, estamos diciendo que la mala tierra, como mala tierra, va a ser una tierra seca o secano, sin agua, pocos minerales, un sol deficiente, etc. Esa tierra vale muy poco, y si yo traslado esta semilla, aunque la semilla puede ser muy bonita, muy buena, en una mala tierra, va a tener su producto, va a ser inferior. Obviamente va a ser inferior, va a salir más pequeña, van a salir menos, etcétera, etcétera. Muchos factores van a producir que los efectos externos relacionados con las leyes internas van a producir un resultado malo. Lo mismo ejercicio lo hacemos en la buena tierra, que es lo inverso de esto, y obviamente vamos a tener allí mejores resultados. Vamos a tener mejor calidad en todos los aspectos. Cantidad, mejor densidad, mejor producción, mejor volumen, mejor fortaleza, mejor semilla, etcétera, etcétera. O sea, el resultado va a ser bueno. Y por lo tanto, yo puedo deducir que si mi semilla está en una buena tierra, o sea que lo que internamente yo necesito es satisfecho por el externo, yo
tengo una influencia que realizar. Es decir, que la elección de la buena tierra, que es una decisión que yo realizo, va a ayudar al desarrollo de esta semilla. Aquí ya hay una ley que Baal Solar nos explica específicamente. Es decir, si yo estoy en un lugar en el cual tengo buena enseñanza, buenos textos, un buen programa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya más de eso, yo tengo una disposición y tengo un esfuerzo, de acuerdo a mis características internas, yo voy a tener un resultado distinto si estoy en mala tierra. Quiero que entendamos esto, fundamental. Mi chispa de alma va a tener un resultado distinto si el medio en el cual yo estoy, como medio instrumental, es importante entenderlo esto, como medio instrumental, es bueno. Por ejemplo, yo tengo los textos, tengo la traducción de los textos, yo tengo una relación histórica de la enseñanza de los cabalistas, que es la misma que hoy día tengo. Tengo un maestro que está constantemente revelándome al Creador. Si yo tengo actividades, talleres, congresos, encuentros, reuniones, me van a favorecer a que esa chispa de alma tenga una buena tierra. Es decir, tenemos aquí el punto 3, en el cual Baal Solar nos explica que podemos a esta base, a esta chispa de alma, entregar todas las garantías o las herramientas o los instrumentos para sacar un buen resultado en su expedición en un cuerpo nuestro. ¿Ya? Y cuarto, es la relación externa. Y aquí yo creo que es importante que entendamos lo que esto quiere decir. Si nosotros ya tenemos una semilla que está en una buena tierra, cuando hablamos de cosas externas, empezamos a hablar entonces de otros factores que puedan afectar a mi semilla. Y aquí, por ejemplo, están las inundaciones o las sequías, el fuego, el granizo, el viento, los abonos, los nutrientes, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de una serie de elementos que contribuyen evidentemente a una mejor fructificación de la semilla, pero que no están dentro del programa mismo de la semilla. O sea, son cosas externas que me apoyan.
un sol, una humedad, todo eso, de manera que, a más de los factores internos que son parte de las necesidades y las carencias del programa genético que tiene la semilla, ahora están estos factores de relación externa. Y en esto es muy, muy claro Baal Sunam. Esto él le da un nombre. Y esto se llama, y lo vamos a hacer en grande, la sociedad. En la Kabbalah, cuando se habla de sociedad, se habla normalmente de la sociedad interna. A veces Rab habla de la sociedad externa, pero él dice la sociedad externa. Pero cuando hablamos de esta sociedad, nos estamos refiriendo al grupo. El grupo. Los otros que están contigo. Los otros que comparten la misma meta. Los otros que estudian contigo. Los otros que escuchan contigo. Pero además de eso, y ustedes esto lo van a estudiar mucho más en profundidad, maravillosamente, en el grupo joven, cuando estudien los escritos de Rabach, el gran cabalista, último cabalista, que es un cabalista oculto que reveló el último gran paso del trabajo espiritual de la Kabbalah, es que tú vas a hacer el esfuerzo por tu sociedad, por tu grupo, y eso se te va a devolver a ti en recompensa para seguir esforzándote en el camino. Esto es muy difícil de expresar para ustedes que son nuevos, pero cuando uno lleva un tiempo estudiando la Kabbalah, se da cuenta que la fortaleza de uno es la sociedad. En otras palabras, no es la fortaleza mía la que me hace seguir el camino, sino que es la fortaleza de la sociedad. Es cuánto la sociedad vale, cuánto la sociedad yo invierto y cuánto la sociedad me entrega. Entonces Baal Sunam dice, si hay algo en el cual yo tengo libertad, miren ustedes la puerta que abre la Kabbalah. Si hay algo que yo tengo libertad, es saber escoger la sociedad. Y vamos en lo práctico. Veamos en lo práctico que no tiene que ver con la Kabbalah, de sentido común. Si usted se rodea de buenos amigos, se rodea de buena familia, ¿cómo va a ser su vida? Buena. Y si es contrario, va a ser mala. Es decir, la elección de mis amigos, la elección de mi familia, me refiero de mi esposa, si es buena, voy a tener una buena sociedad. Tal como esa ley existe en todo lo que nos rodea, igualmente existe en la Kabbalah. Es decir, una buena sociedad me va a dar a mí buenos dividendos, buenos resultados. Entonces, eso se llama en la Kabbalah el buen entorno. Es decir, estimadas amigas y amigos, usted puede tener hoy día una puerta, una llave, una gran llave, donde usted puede asegurar que esta base va a tener un buen resultado, una buena corrección, si usted elige un buen entorno. Ya en la parte 3, relación interna, usted ya lo tiene. Tiene estas clases que usted puede ver, tiene los textos, tiene la página, tiene las clases de rap, tiene todo, las herramientas e instrumentos para que esta chispa de alma que tiene fructifique. Pero para que avance más en esto, usted tiene la herramienta de la sociedad, el buen entorno. Y por lo tanto, podemos concluir hasta aquí que la llave
de la libertad consiste en dos cosas. Uno, en que usted sabe que existe un programa de naturaleza cerrada y que está determinado desde un principio, y que ese programa está hecho por una fuerza que es de otorgamiento, o sea, de amor. Uno. Y segundo, que a medida que usted va desarrollando su deseo, a usted se le entregan las herramientas para poder usted comenzar a controlar absolutamente su grado de libertad. Es decir, en la medida que usted más se conecte, en la medida que usted se esfuerce más y en la medida que usted avance los 125 grados, va a tener más grado de libertad. Y es obvio que si el alma llega al grado 125, es el Adama Rishon. Y al ser el Adama Rishon es el que controla todo. Eso es. Bien, ¿tenemos preguntas? Sí, tenemos algunas preguntas. La primera, Luis Hernando Orozco pregunta, ¿cómo se activan los Reshimot? Marquito, por favor. Sí, amigo. Los Reshimot son parte nuestra, así como nuestro ADN espiritual. Entonces, nosotros tenemos ciertas acciones que realizar para llegar a la corrección. Y estas acciones se van revelando a medida que vamos avanzando. Entonces, lo único que debemos realizar nosotros es tener el anhelo y estar en una sociedad que nos permita avanzar en esta actividad de conexión, de llegar al otorgamiento en conjunto con la sociedad que nosotros hayamos elegido para realizar esto. Entonces, en la medida que nosotros estamos realizando nuestras tareas, nuestras actividades, estos Reshimot se van despertando. Esto nosotros lo tenemos desde el nacimiento, y estos Reshimot, estas reminiscencias, vienen desde cuando el alma se encontraba en un estado de conexión completa con el Creador en el mundo Ein Sof. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir el camino, y en la medida que vamos avanzando, estos Reshimot se van despertando para que nosotros los vayamos corrigiendo. Eso, amigo. Otra pregunta. Sí. De Ubaldo Morales, Ubaldo nos cuenta de que se siente un poco desamparado porque se da cuenta que necesita avanzar, que necesita estudiar y se encuentra muy lejos del Creador. Entonces se preocupa porque dice que donde él vive no existe algún grupo, algún maestro. Entonces le espera muy ansioso que llegue esta clase donde se pueda conectar, y pregunta si hay alguna forma de ir disminuyendo esta sensación. Hay varias cosas, Ubaldo. Pero, me gustaría saber de qué parte Ubaldo, de qué país es nuestro amigo Ubaldo, que nos manda a decir de dónde él es. A ver, Ubaldo, voy a ponerte un poco en la historia. A ver si logras atesorar y valorar hoy día tu momento. La Kabbalah ha tenido todo un proceso de subidas y bajadas, tanto de personas individuales como de procesos históricos. El último gran periodo, que se llama exilio, que va desde la destrucción del Segundo Templo, aproximadamente el siglo II de la Era Común, hasta más o menos el año 1500, cuando aparece el Renacimiento, la Reforma y todos los grandes cambios sociales. También la Kabbalah aparece ahí con mucha fuerza, con el gran cabalista Isaac Luria. Tuvo un periodo larguísimo, 1600 años, que se conoce como la Edad Oscura o la Edad Media. Aquí, primero que nada, no había internet, no había energía eléctrica. En ese periodo no existía la imprenta aparece en el 1490 y tanto. No existían los medios de comunicación, de transporte,
que existen hoy. Existía una oposición férrea del modelo popular religioso opositor a esta sabiduría. Para llegar de un lugar a otro y conectarse, eran días, días y días donde una persona se podía conectar con otro para juntarse a estudiar, por ejemplo. Hay una historia de un cabalista que recorría 10 días para llegar a la ciudad un día, estar ese día especial y volverse 10 días más. Muchas historias así. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Además de eso, si tú te tratabas de conectar o hablar de esto, algunos perdían la vida. Esos hombres o esas chispas de alma en esos cuerpos podrían decir lo mismo que tú estás diciendo. Y uno podría entenderlo. Y entenderlo y decir, sí, tienen razón. Yo te quiero decir que muchas gracias porque tú tienes ese deseo. Porque ese deseo te lo pone el Creador. Pero hoy día, míralo comparado con lo que te acabo de decir. Es decir, tienes hoy día, primero que nada, esta posibilidad de conectarte con personas que pueden irte ayudando en tu camino. Tenemos un internet en el cual tú puedes bajar y buscar toda la información que tú necesites. Tienes todos los libros de la Kabbalah, del método de Benay Barú a tu disposición. Tienes un correo y personas que están detrás de esto maravillosas, que están dispuestos a dar un tiempo para ayudarte en tus inquietudes. Tienes la posibilidad cada lunes de tener los textos que vas a estudiar, escuchar a un instructor que te da una clase y que la puedes escuchar varias veces durante la semana. Tienes la posibilidad de que esas inquietudes profundizarlas y preguntarlas. Es decir, tú hoy día tienes las bases de un muy buen entorno, con lo cual tú puedes construir una realidad y construir un camino que te conecte con una meta. Por lo tanto, por un lado existe ese gran deseo que tienes, que es muy bueno que tú lo tengas. Por otro lado está el entorno que te acabo de decir, y comparado con lo que fue tu chispa de alma en otras vidas. Entonces, ¿de qué va a depender cuánto tú quieras avanzar? De cuánto tú te esfuerces por buscar cómo avanzar. Es decir, tú puedes dirigir aquí un correo, ¿no es cierto? Tú ya conoces el correo, que te recomienden qué podrías leer, qué podrías estudiar, y se te va a ayudar. Y espero que tengamos respuesta de qué ciudad es, de dónde eres, Ubaldo, porque a lo mejor existe un grupo cercano, pero hay algo que tienes que saber, Ubaldo. Todo lo que está pasando en nuestro continente es parte de un proceso importantísimo que Rab ha dicho, es que es el apresuramiento de los tiempos. No va a pasar mucho tiempo en el cual la Kabbalah se va a transformar en una forma y solución de la sociedad actual. La Kabbalah va a pasar a ser la herramienta y la solución de la problemática del hombre. Y para ese momento se van a necesitar hombres y mujeres que el Creador está preparando ahora, que está llamando ahora para esos momentos. Es decir, piensa en el futuro por venir, en el porvenir,
que será mucho más grandioso del que hoy día tú ves. Confía en el Creador, que Él está guiando con toda certeza al mejor puerto, tu vida y la vida de todos nosotros, porque Él es bueno y bondadoso. Y en Él existe siempre el pensamiento de dar placer a su criatura. Eso es. Ok, sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Isabel Ramos. Dice que lo que nosotros hemos estado conversando, eso quiere decir que una persona cuando comienza a estudiar Kabbalah, debido a que tiene el punto negro en el corazón, debe alejarse de todos aquellos a los que no le interesa el estudio de la Kabbalah, porque lo que harían sería contaminarnos y no dejarnos alcanzar debido a su reshimot, además de saber escoger mejor nuestro pensamiento. Contesta tú, Marquito, y ahí después cualquier cosa que falte. Sí, cuando una persona comienza a estudiar la sabiduría, es conveniente que se adhiera a un entorno adecuado para el estudio, para el avance. También es cierto que a la medida que nosotros nos esforzamos, el Creador nos proporciona el entorno, o sea, de acuerdo a nuestro deseo. Si nosotros tenemos un gran deseo, el Creador nos lleva hasta el entorno correcto donde nosotros podemos desarrollarnos y avanzar en esta sabiduría. Tampoco debemos apartarnos de la sociedad, nosotros, de la sociedad en general. Nosotros debemos convivir dentro de una sociedad, debemos trabajar, debemos estudiar, debemos realizar nuestro aporte. Dentro de la sociedad en general nosotros tenemos ciertos derechos, tenemos ciertos deberes y debemos desarrollarnos armoniosamente, lo más armoniosamente posible, con todas aquellas personas que nos rodean. Pero también es cierto que si uno quiere alcanzar alguna meta, debe acercarse a aquel entorno que le permita tener éxito. Como decía el amigo Rodolfo, y ponemos un ejemplo de la corporalidad, que si uno desea ser un gran artista, si uno desea ser un gran deportista, para alcanzar esa meta debe acercarse a un entorno donde le permite ejercitar esas cualidades que desea alcanzar, y en la medida que uno se encuentra inserto en un entorno, este entorno automáticamente lo va a empezar a guiar, lo va a empezar a acercar a aquello que quiere alcanzar. Por cierto que eso también depende de nuestras cualidades. No todos aquellos que quieran ser artistas van a llegar a ser grandes artistas, pero en la medida que se acerque a un entorno adecuado para desarrollar sus habilidades, lo va a lograr exitosamente. Entonces, el entorno es muy importante. Tenemos entornos internos, tenemos entornos externos. Nosotros vivimos en una sociedad de la cual no podemos alejarnos, pero sí, para efecto del estudio de esta sabiduría, debemos acercarnos a aquel entorno que nos resulte más adecuado, sin dejar de lado de que el Creador, como es bueno y bondadoso, en la medida que ve que nosotros nos esforzamos en estudiar y alcanzar esta sabiduría, nos va a proporcionar los medios para acercarnos al entorno que más se acomode, al entorno que sea más propicio para que nosotros podamos desarrollarnos en el nivel donde nos encontramos. Eso, amiga. Mira, quiero graficarlo de la siguiente manera para que tengamos, gracias Marquito, está muy bien. Vamos a graficar lo siguiente. Lo primero que nosotros tenemos que discernir, y ese es un proceso que cada uno tiene que hacer en su vida. Es decir, yo tengo que ser capaz de poder, de alguna manera, determinar mi pirámide de los deseos. Y mi pirámide de los deseos tiene que ver con cuál es el deseo más alto. La Kabbalah dice claramente que existe un deseo que está aquí, que está en la cúspide de la pirámide de los deseos. Ese deseo, los cabalistas y la Kabbalah dice que ese deseo es el deseo de la espiritualidad. Si yo, después de estudiar, tengo un discernimiento y tengo la respuesta a mi vida con la Kabbalah, al sentido de mi vida, y que eso es la espiritualidad y es llegar a ser otorgante, etcétera, etcétera, significa que yo tengo claramente establecida aquí una meta.
Eso es parte fundamental en la vida de todo ser humano, una meta. Y esto es fundamental no solamente en el desarrollo espiritual, sino que en todas las cosas de la vida. Uno debe tener una meta. Es el motor que a uno lo va a llevar allá. Y esa meta está relacionada efectivamente con el deseo. Y por lo tanto, como el deseo es el motor que mueve al individuo y al sistema y a la sociedad, eso tiene que ser así, una meta. Bien, yo tengo definida una meta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿O qué es lo que veo yo? Veo que estoy aquí. Este soy yo. ¿Qué pasa conmigo o con todos? Tenemos distintos escenarios. Por ejemplo, tenemos el trabajo. Tenemos el dinero. Tenemos la familia. Tenemos la recreación, cualquiera sea esta. Tenemos los amigos distintos, los amigos que no son de la cábala. Tenemos tal vez la religión. Cada uno de estos son distintos escenarios con los cuales yo me muevo. Rab enseña, y la cábala enseña, que nosotros no podemos dejar de relacionarnos con cada uno de ellos. Por ejemplo, lo dice de la siguiente manera, con el trabajo. Dice, si no hay trigo, si no hay pan, no hay Torá. Yo debo tener una familia, por otro lado, con lo cual yo tengo que hacer mi trabajo espiritual. Yo tengo el recurso económico con el cual yo debo trabajar y hacer lo que tengo que hacer con él. Tengo que tener recreación. Necesito mi físico recreación. Necesito tener, si es que quiero, amigos, religión, no importa qué. Es decir, que usted va a tener siempre que relacionarse con el entorno. Por algo nos pone en esta realidad. Aunque es una ilusión, nos pone en esta realidad. Nos visten todo con estas vestiduras. Pero aquí está el secreto de la enseñanza de la cábala. Nosotros tenemos que crear una estructura que se llama sociedad, que me cubre de mí, y esto se transforma en un colectivo que se llama grupo. Grupo, vamos a ponerle aquí para que usted mientras tanto se sienta bien, grupo Benei Barú. Cuando hacemos que esto nos cubre el entorno, vamos a encontrar en la enseñanza de Benei Barú muchas cosas interesantes. Los grupos, las clases, los libros, las decenas, etcétera, etcétera, etcétera. No son temas de ahora porque se nos van a ver más adelante. Pero usted va a tener una relación directa de la meta con su grupo, con su entorno, que lo va a proteger. Entonces, toda su visión va a estar relacionada completamente con esto. Y por lo tanto, usted va a ver a través de la meta y a través de el grupo de Benei Barú o la sociedad. Eso.
Sí, tenemos varias preguntas que están en espera. Ya, Marquito, Eh, entonces, Gera vamos tú. Kiel nos pregunta hasta qué grado y qué mundo podemos alcanzar y si esto es de manera colectiva. Él es de Lima. Ay, qué bonito. Saludos a nuestros amigos del Perú. Marquito, contesta tú esa, por favor. Sí, nosotros podemos alcanzar todos los grados de la escalera que nos enseña Bala Zulán, pero el último grado tenemos que alcanzarlo en forma colectiva. De hecho, todos los grados los alcanzamos de forma colectiva porque lo que nosotros realizamos es un esfuerzo personal. Nuestro esfuerzo es personal, pero el logro es colectivo. El logro es para la sociedad en la cual nosotros nos encontramos insertos. Entonces, sí, podemos alcanzar todos los grados de la escalera, de los 125 escalones. Eh, Tenemos que alcanzarlos dentro de una sociedad. Este logro va a ser colectivo. Y también cuando vayamos a dar el paso hasta el último grado, ahí nos están esperando los cabalistas porque están todos los que nos precedieron esperando para dar el último paso, porque este último paso tenemos que alcanzarlo juntos. Eso mismo. Hay una otra pregunta de Melvin. Dice, pero si hablamos de que no existe libre albedrío, ¿cómo podemos escoger dónde nacemos o en qué ambiente nos vamos a nutrir de conocimiento o modales si no tuve oportunidad de llegar al ticún? O sea, dice, si no tuve oportunidad de llegar al ticún en esta vida, ¿lo tendré que hacer en otra? Así como el trigo que nace en la tierra infértil o pobre hasta que en otra ocasión caiga en tierra fértil para poder llegar al ticún. Hola. Amiga, varios puntos que clarificar en su pregunta. Si usted está estudiando Kabbalah y está en la 8ª lección y no quiere estudiar más, por diversas circunstancias, no importa cuáles estas sean, eso era lo que usted tenía que estudiar en esta reencarnación de su chispa de alma. Es decir, la chispa de alma que tiene usted debía llegar hasta este grado de alcance y de conocimiento y de conexión con la Cábala. Hasta ahí quedó. Puede ser un año más, no importa qué tiempo. Es cuando llega ese momento, hasta ahí es. Eso es por un lado. Por otro lado, si la chispa de alma que usted tiene está estudiando Kabbalah, es porque esa chispa tiene los méritos para estudiar Kabbalah. Recuerde que la Kabbalah habla del alma, no de los cuerpos. No nos confundamos. Cuando hablamos de Kabbalah, hablamos del alma. Es decir, la comprensión y discernimiento que usted tiene que tener es que todo lo que usted escucha es para su alma, que se viste en la comprensión ilusoria de su cuerpo, de su nombre, de su identidad. Pero en definitiva es del alma. Entonces, comprensivamente, podríamos pensar, y podría usted pensar, que el alma, para que llegue hoy día a estar aquí estudiando Kabbalah, es porque tiene los méritos. Lo que usted no sabe es cuál es el grado de alcance de esa alma, que aparece en este cuerpo vestido como un aprendiz de la Kabbalah. Pero puede que su alma sea una alta y elevada alma, que como usted no sabe quién es, no sabe la misión de esa alma, no sabe la preparación que está teniendo para la misión que va a cumplir. Y eso es para todos, ¿ah? Ojo, no es casualidad. Todo esto es un programa perfecto. Y van a desarrollarse y van a aparecer sobre este tiempo, el tiempo del Mesías, las almas de todo el proceso de corrección de la historia de la humanidad. Eso. Además, si usted piensa
que no hay corrección, le digo que incluso si su chispa de alma no se hubiese conectado a la Kabbalah, lo que usted llama pasar a lo mejor la vida sin ninguna corrección, también es inexacto. Porque la corrección es igual. Para usted es imperceptible, porque no sabe cómo funciona este plan general. Lo único que sí sabemos es que todos estamos conectados. Y basta que a lo mejor en algún momento una chispa de alma se conecte con otra y ya hay una corrección. Es decir, que todas las acciones de la vida, de las chispas de alma de Adama Rishon, que se conectan con todo el sistema, van produciendo cambios. Rab nos ha enseñado, nosotros no sabemos cuánto influenciamos a la sociedad con nuestra presencia. En un metro, en una micro, en un trabajo, en la familia. No ignoramos, pero se producen cambios, se producen reacciones, se conecta con las chispas de alma. ¿Cuánta luz usted puede irradiar a gente que hoy día está en oscuridad? Piénselo, reflexione. Que la luz circundante le permita discernir y comprender lo que le hemos dicho. Vamos, Marquito. Sí, amigo. También podemos complementar al respecto de que en la medida que nosotros nos tratamos de corregir conscientemente, avanzamos más rápidamente. Y si no lo hacemos de esta manera, entonces nos van a corregir por medio de la naturaleza. Y nos van a corregir por medio de la naturaleza nosotros como personas y también a la sociedad en su conjunto. De Geraquiel pregunta cómo fueron los templos, aparte de los físicos, y si así será el tercer templo. A ver, primero comprendamos, aunque nos cueste, que esos templos tampoco existieron. Así dice Rab. Estoy dando la respuesta de Rab. Nosotros creemos que eso fue un momento histórico que pasó, que existió, que hubieron templos. Está el templo errante, ¿no es cierto?, el móvil de Moisés, y tenemos el templo después de David, o el templo Salomón, y tenemos, ¿no es cierto?, el templo conocido como el templo de Herodes, que es el segundo templo. Todos estos templos, estos dos templos fueron destruidos, uno por los babilónicos y otro por los romanos. Fueron templos físicos, según lo que dice la Torá, pero vuelvo a repetir, más profundamente nunca existieron. Es una ilusión este mundo. La historia también es una ilusión. La historia es lo que los historiadores nos cuentan. Sin descartar que sí es un proceso de desarrollo histórico, espiritual, todo eso. Por otro lado, la Kabbalah dice que se va a construir el tercer templo. Como la comprensión nuestra es que los templos son físicos y no que son templos espirituales, pensamos que el tercer templo también va a ser físico y por lo tanto va a ser el mismo Jerusalén. Es el pensamiento normal. Pero vuelvo a repetir, los templos parecieran ser físicos, pero son espirituales. Entonces Rab dice que el tercer templo es espiritual. Y el tercer templo, según lo que enseña la Kabbalah, es un templo espiritual. Ese templo está construido a través de un trabajo de la conexión de estas chispas de la Adama Rishon. Es decir, la construcción del nuevo templo es un tema espiritual que tiene que ver con la conexión. O sea, el tercer templo es la conexión. Eso es la conexión. Eso tiene varias otras facetas, pero que no son para
contestar en este nivel de clases. Más adelante, obviamente, lo van a ir comprendiendo. Sí. También nos dicen, según lo que está escrito, dentro de mi pueblo moro. Así que esto es el otorgamiento que va a existir dentro de todos nosotros. Astris pregunta, ¿y si el medio también lo determina el creador? O eso digamos que es mi esfuerzo de buscar al grupo, porque yo quería un grupo, pero no lo busqué. Me llegó por una invitación y ahora tengo un grupo. Entonces, la pregunta parece que apunta a que si el grupo también viene determinado por la fuerza superior, por el creador. Marquito. Sí, amiga, el creador a nosotros nos proporciona el entorno de acuerdo a nuestro deseo. Nosotros realizamos un esfuerzo y este esfuerzo de corrección es premiado con este grupo que nos otorga el creador, y de acuerdo a nuestras cualidades, a nuestros intereses, el creador nos va dejándonos la posibilidad de adherirnos a distintos tipos de grupos. Y por supuesto que hay personas que no tienen ningún interés por la espiritualidad, pero tienen interés por el conocimiento. Entonces estas personas tienen un entorno intelectual donde desarrollarse. Hay personas que tienen intereses altruistas y ahí encuentran grupos altruistas donde pueden desarrollarse. Hay personas que tienen intereses religiosos y se desarrollan dentro de estos entornos religiosos. Porque así como el Creador es bueno y bondadoso, a todos nosotros nos proporciona los medios para que alcancemos esa meta que nosotros queremos lograr. Entonces, nosotros realizamos un esfuerzo, y también nos dicen los sabios que aquel que dice que no me esforcé y encontré, que no es cierto. Y aquel que dice que me esforcé y no encontré, tampoco es cierto. Porque todo esto proviene de un esfuerzo personal. En la medida que yo hago un esfuerzo, que tengo un deseo por alcanzar esta conexión, realizo investigación, busco en internet, leo libros, y de alguna manera entonces voy manifestando este esfuerzo, el Creador va generando la posibilidad de que yo me pueda conectar con ese entorno. Yo lo elegí del punto de vista que yo quiero adherirme con esto, tengo un deseo, y el Creador entonces nos premia con la posibilidad de poder conectarnos al grupo adecuado para que sigamos el desarrollo y alcancemos felizmente la meta de la conexión. Gera pregunta, ¿renacemos hasta nacer en Israel? ¿Cómo lo hemos hecho? Naturalmente que uno siempre trata de hacer corporal los temas espirituales. Así que es nuestro siempre deseo recibir el que de alguna manera nos hace todo este tipo de juegos. Pensando obviamente que el sistema de la creación es un juego ideado del Creador porque se llama ocultamiento y revelación. Es decir, no está todo revelado, sino que está todo oculto. Y por lo tanto la revelación es parte del proceso del trabajo espiritual. ¿Por qué le hago esta aseveración, estimada amiga? Nosotros solamente somos cuerpos, vasijas, que portamos en algún momento chispas del alma de Dhamma Rinpoche. Es decir, somos un contenedor. No somos el alma, somos el contenedor del alma. Cuando hablamos de nuestro proceso de reencarnación, no hablamos del proceso de reencarnación o de vidas pasadas o vidas futuras, de la identidad corporal que tiene un nombre que soy yo, que es usted y que son todos. Lo que le da valor a la existencia de uno o a esta vasija es la chispa de alma que contenemos. Ella nunca perece. Nosotros perecemos. Nosotros tenemos un tiempo en el cual vivimos, existimos y morimos. Y volvemos a la esencia de nuestra masa corpórea. Volvemos a la tierra. Desaparece y en el poco tiempo
los años, se olvida. Como se han olvidado todos los hombres y mujeres que han pasado en la historia. Lo que no desaparece es la chispa de alma de Adán Marichón que usted contuvo. Porque esa vuelve a otro cuerpo. Entonces, esa idea de que en la próxima vida reencarnaré en Jerusalén o en un cuerpo judío si no soy judío o en Israel, es absolutamente cierto y verdadero, porque todos vamos a encarnar en Adán Marichón. Pero no es que mi identidad, mi nombre, voy a permiso, no quiero ser autorreferente, pero para que comprendamos, Rodolfo no va a encarnar a futuro. El que encarna es Adán Marichón, la chispa que yo tengo dentro de mí. Esa es la que va a producir la reencarnación. Por lo tanto, nosotros debemos preocuparnos de la chispa que hoy día tenemos, cómo hacemos que ella se conecte con el sistema general, cómo hacemos que ella corrija, y una cosa más interesante todavía, es decir, cuánto esfuerzo yo hago para que no solamente sea una chispa la que corrija en mí, sino que yo pueda contener a otras chispas que tengan también que corregir. Entonces, mi desafío es, mientras más chispas de Adán Marichón yo contenga, trabajen en mí y yo pueda recibir el galardón, entre comillas, de sentir la sensación de la conexión con el infinito en este cuerpo. Y ese es el regalo. Ese es el regalo para el cuerpo y para este nombre. Eso. Sí. Isabel Ramos pregunta, tengo entendido de que, según lo que has estudiado hasta el momento, que el templo es la unión del hombre con la mujer en el matrimonio. Eso nos pregunta al respecto de esta situación. A ver, volvemos a empezar con la misma aseveración que dijimos en el caso específico de la pregunta anterior. El estudio de la Kabbalah tiene que ver con el alma. Tiene que ver con el alma. No tiene que ver con las cosas corporales. Es decir, la Kabbalah no entra en absoluto a enfocar sus enseñanzas a través de las acciones o lo que corporalmente vivimos. No podemos negar que una de las cosas sagradas es la relación hombre-mujer. Allí hay mucha revelación de luz, muchísima revelación de luz. Y por eso que da origen a los hijos. Hay obviamente distintas conexiones en esa relación. Pero, según lo que enseña la Kabbalah, la revelación del tercer templo es la unión, la conexión de todas las chispas de Adán a Rishon. Eso es la enseñanza de la Kabbalah. Con esto le queremos decir que es muy bueno todos esos discernimientos que usted pueda tener de las acciones corporales, pero la Kabbalah solo habla de el alma y sus conexiones. Eso. Sí, me gustaría complementar. Es cierto, y nuestro amigo Rodolfo lo recalca, es de que nuestra sabiduría solamente habla de asuntos espirituales, que tienen que ver con la espiritualidad. Y también es cierto de que por una relación de causa y consecuencia o de raíz y rama, todas las cosas que existen en la espiritualidad se reflejan en la materialidad también, se reflejan en nuestra vida, se reflejan en nuestro mundo. Y también nos dicen que así como es la sociedad, es el individuo. O sea, así como la sociedad en general, son las sociedades más pequeñas,
son los países y son las personas que habitan esos países. También nos dicen de que, por ejemplo, en el caso de la procreación, que hay 3 socios ahí, que es el hombre, la mujer y el creador. Y con eso nos están dando a entender que hay 3 partes en este desarrollo espiritual, que una parte es lo que nos viene desde arriba, que es la luz superior, y hay una parte que tiene que ver con los deseos de la espiritualidad, y hay una parte que tiene que ver con los deseos que son más egoístas. Y en la medida que conectamos esas 3 partes y logramos cambiar nuestra intención para que lo que nosotros hacemos sea en beneficio del Creador, que sea en beneficio del otorgamiento, entonces eso va a tener un fruto que va a ser bueno, va a ser la mejor manera en que nos podemos conectar con la espiritualidad. Gera tiene otra pregunta, dice, ¿es decir que pasamos la barrera y tenemos un alma? El alma, dijimos que el alma general es todo lo que vemos, todo, desde el átomo más imperceptible hasta el más vasto de las expansiones del universo. Todo eso es el alma general. Después tenemos el alma que tiene relación con la vasija que se llama tierra, y esta tiene las 4 partes que ya mencionamos: inanimado, vegetativo, animado y hablante. Todas esas partes a la vez constituyen el modelo del grupo de almas que existen. Es decir, que existen almas inanimadas, almas vegetativas, almas animadas y almas hablantes. Pero dentro de todo este grupo de almas, existe un grupo de almas que se llama el alma de Adán Marichón. Cuando hablamos de hablante, estamos hablando que los seres, no sé si seres humanos, pero la Kabbalah los dice como las bestias, pero hablemos de seres humanos para que no sea tan duro el concepto. Todos los seres humanos tienen una chispa de alma, no de la Dama Richón, se llama Ornekif, o sea, la chispa de alma como una vela. Eso se llama el soplo de vida, es decir, el aliento de vida. Viven. Y tienen una diferencia con el animado, porque tienen razonan y hablan. El vocabulario marca mucho el lenguaje. Entonces, todos los seres humanos que existen tienen el soplo de vida, pero solo las chispas de Adama Rishon tienen el alma. Esa alma de Adama Rishon, cuya característica es el otorgante, a diferencia de todas las otras chispas que son recibir. Y esa alma de Adama Rishon otorgante es la que va a hacer el trabajo de conectar a todo el sistema para que finalmente estas también lleguen a ser, no sé si completamente otorgantes, pero lleguen a comprender el plan general del sistema. Sí, estamos en el tiempo. Gera pregunta si lo único que podemos elegir es el entorno. En resumen, sí, podemos elegir el bien y conectarnos al buen entorno. Y queremos aprovechar estos últimos momentos para saludar a todos los amigos que estuvieron conectados en el Zoom, si los podemos ver ahí. Un abrazo para todos ellos.
Muchas gracias por haber estado conectados con nosotros. Esperamos que todo esto sea en beneficio de su estudio, de su búsqueda de la conexión con la fuerza superior, y los esperamos que continúen en esta senda y que podamos avanzar en conjunto. Muchas gracias, amigo. Sí, Un gran abrazo. y no se olviden lo que hablamos la semana pasada. Si usted quiere colaborar con esta divulgación de la teoría de la Kabbalah, ustedes han recibido ya, ¿no es cierto?, por correo, ahí un formulario para, si usted quiere aportar a la difusión de la Kabbalah, bienvenido. Usted sabe, nosotros no cobramos por esto, solamente esos recursos son para la mantención de todo lo que significa los equipos de internet y todas las cosas que tenemos que pagar por esta difusión. Le agradecemos mucho. La próxima clase es la 9ª del curso Fundamentos de la Teoría de la Kabbalah, y espero que podamos conectarnos a través del pensamiento, agradeciendo la grandeza del Creador que nos permite de alguna u otra manera estar juntos, de conectarnos y de disfrutar de este maravilloso enseñanza del plan de el Creador para sus creados. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches, hasta la próxima semana. Gracias. Que estén muy bien, amigos. Estén muy bien. Un abrazo. Chao.